Ok. Ya, recuerden que, como siempre, voy a dejar, o sea, ustedes no lo ven, pero yo sirve la pantalla de participantes, y ahí ustedes pueden levantar la manito, ¿ya? Y yo le pueden hacer sus preguntas de tipo, de manera oral, ¿ya? En cualquier minuto de lo que yo esté mostrando aquí. A modo de recapitulación, una de las cosas más importantes que vimos en la sesión pasada y que va a ser relevante para ustedes el resto de su carrera, el tema del efecto de las drogas en el sistema nervioso central, ¿ya? Y en particular, muchos de los neurotransmisores eh, pueden estar sometidos a control farmacológico en distintas etapas. Me parece que en la clase pasada solamente vimos uno de los mecanismos. Entonces vamos a ver, tengo que correr estas pantallas aquí que me molestan. Ya la diapo está en inglés, pero no importa. Entonces, en este esquema que se muestra acá, están mostrados los distintos efectos que una droga, ya sea droga terapéutica, droga de abuso, también pueda tener, distintos efectos que pueda tener y alterar el funcionamiento de una sinapsis. Esta es una sinapsis genérica, ¿ya? Del sistema nervioso central, pero nosotros ya vimos, al menos en las clases sincrónicas, los distintos tipos de sinapsis que existen y los neurotransmisores. Aprendimos también que la sinapsis más importante del sistema nervioso central, ya nos hemos enfocado en lo que es el sistema nervioso central, es la sinapsis de tipo glutamatérgico, ¿ya? Eso donde realmente ocurre lo que se llama el flujo de información a través de sinapsis que se llaman de tipo excitatoria, ¿ya? Bueno, y los mecanismos de acción de importancia para una carrera de química y farmacia, eh, en los mecanismos de acción en los cuales puede actuar una droga para modular el funcionamiento de la sinapsis son varias. Entonces, por ejemplo, en este esquema muestra en la letra A, eh, un posible mecanismo es que la droga genere una fuga del neurotransmisor hacia el espacio citoplasmático y, generalmente lo que pasa eso, eh, pueden pasar dos cosas. Uno, que aumenta la cantidad de neurotransmisor, ¿ya? En la concentración de neurotransmisor citoplasmático aquí, y puede ser de que con eso el neurotransmisor quede expuesto a la acción de alguna enzima que lo degrade, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un mecanismo. Lo otro que puede pasar es que, y esto es un poco contraintuitivo, es que nosotros eh, mostramos en la clase que aquí en la membrana hay transportadores, ¿verdad? Que reciclan el neurotransmisor. Pero estos transportadores también dependen del gradiente. Entonces puede pasar que si que hay, y eso pasa con algunas drogas de abuso, que se aumenta la concentración intracelular rápidamente, acá, se genera un gradiente de concentración a favor de la salida del neurotransmisor. Entonces aquí algo un poco contraintuitivo, que el transportador de neurotransmisor que está en la membrana ya no va a capturar el neurotransmisor que está extracelular y lo va a meter al interior de la célula, porque eso lo hace en favor de su gradiente, sino que va a darse vuelta, va a funcionar al revés. Va a empezar a botar neurotransmisor porque la concentración intracelular de neurotransmisor subió rápidamente. Lo que digo no es cierto para todos los neurotransmisores, sino que este es un mecanismo genérico, pues estas son las dos posibilidades. Uno, como dice la diapo, que está expuesto a que sea degradado por encima, ok, ya, pero esta diapo está incompleta. Lo otro que puede pasar
es que haga que el neurotransmisor funcione, perdón, el transportador funcione al revés, tirando el neurotransmisor para afuera en favor de un gradiente. Un gradiente que se formó porque hay mucha concentración de neurotransmisor aquí en el terminal presináptico. ¿Ya? Entonces, ojo, esta es una pregunta muy interesante. El neurotransmisor tiene que ver con el gradiente de concentración, perdón, pero si ese gradiente se invierte, también se va a invertir la función del transportador. ¿Ya? Ojo, esa pregunta de prueba, ¿ya? Es una cosa que hay que deducirla un poco. Entonces, la otra opción es que aumente, por ejemplo, en el caso de B, la fusión de esas vesículas a la membrana presináptica, por lo tanto va a aumentar la liberación de neurotransmisor al espacio sináptico. En C, otro tipo de mecanismo es que se bloquee esta liberación de neurotransmisor, por lo tanto va a disminuir la concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico. En C, en D, hay enzimas en el terminal presináptico, o también acá en el soma, y el neurotransmisor es transportado hacia el terminal presináptico. En cualquiera de los dos lados hay enzimas que se encargan de la síntesis de neurotransmisor, y pueden haber drogas que bloquean la síntesis de neurotransmisor. Y en E está lo que nosotros habíamos visto en la sesión anterior, de que si yo bloqueo el transportador, ese genera un efecto de aumento de neurotransmisor en el espacio sináptico, y es un mecanismo, por ejemplo, que nosotros vimos para el caso de la serotonina, de la dopamina, ¿ya? Típico mecanismo de drogas que bloquean el transportador. En el caso de la serotonina, por ejemplo, muchos de los antidepresivos son bloqueadores de transportador, de tal manera que pueden aumentar la concentración de neurotransmisor cuando hay una baja producción de neurotransmisor, y ese es uno de los tipos de depresión más común, la baja de producción de serotonina. Eh, en F, en el caso de enzimas que actúen degradando el neurotransmisor de manera extracelular, ¿ya? O intracelular, como en el caso de esto que está como un triangulito. También hay drogas que pueden ser inactivadores de esa enzima. Y dependiendo de dónde actúe, es el efecto que puede tener. Si es una enzima extracelular, va a disminuir la degradación de este neurotransmisor, por lo tanto va a aumentar la disponibilidad. Si hay una enzima intracelular en el lado presináptico, que degrada, por ejemplo, el neurotransmisor, va a aumentar la disponibilidad de neurotransmisor, y por lo tanto va a aumentar la eficiencia, por ejemplo, de rellenado de las vesículas, porque va a haber más neurotransmisor disponible. Son los efectos que podría tener. La letra G, claro, aquí ya estamos en la membrana postsináptica, donde existe una proteína que es el receptor, que vimos que pueden ser de dos tipos. Puede ser un receptor que sea un canal iónico, y en ese caso se llama un receptor ionotrópico, o puede ser un receptor acoplado a una cascada metabólica comenzada por una proteína G, ¿ya? Puede ser, y en ese caso se llama metabotrópico. Y en general, hablando del mundo de los receptores, de los canales iónicos, utilizamos dos términos para referirnos a la unión de un ligando al receptor. Uno
cuando una sustancia se une al mismo sitio de unión del neurotransmisor, lo llamamos, a esa sustancia lo llamamos un agonista. Eh, si un, si una sustancia se une al neurotransmisor bloqueando el sitio activo eh, de, del sitio activo del receptor para el neurotransmisor, eso lo llamamos que tiene una acción de tipo antagonista. ¿Ya? Entonces, eh, como, como la activación del receptor postsináptico depende de que se genere la unión de su neurotransmisor respectivo a ese sitio activo, perdón, a ese sitio de unión, uno podría pensar que, bueno, yo artificialmente podría generar una sustancia química que se parezca al neurotransmisor y se una al, al receptor, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, uno puede tener drogas que artificialmente tengan la misma acción que el neurotransmisor. Por lo tanto, yo me salto a la acción del neurotransmisor y estoy estimulando esa sinapsis directamente a través de una droga, a un fármaco en general. Entonces, y si eso es cierto para la activación del receptor, también es cierto para la inhibición, ¿ya? Es decir, yo puedo bloquear la acción del neurotransmisor poniendo un antagonista, ¿ya? Que hace que el sitio de unión para el neurotransmisor no esté disponible en el receptor. Y el último mecanismo posible de fármaco en, que alteren la función de la sinapsis es más o menos un poco lo obvio, que es que actúen a nivel postsináptico, o sea, que alteren, por ejemplo, la cascada metabólica que es gatillada por el receptor metabotrópico, por ejemplo, ¿ya? Que bloquee la acción de la proteína G, que va a ser activada por el receptor, ¿ya? Y y ese es como un mecanismo de tipo postsináptico. Bueno, entonces en esta larga revisión de cómo puede ser modulada la sinapsis, ustedes se imaginan que hay un campo tremendamente grande y fructífero de investigación y de trabajo y de investigación aplicada muy, muy fuerte en el ámbito de la industria farmacéutica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hablando de industria farmacéutica, en los últimos años ha habido mucha investigación en términos de antidepresivos, ¿ya? Y eso no es porque estemos más deprimidos que hace 10 años, en términos netos sí, porque aumentó la población mundial, así que eso es como lógico, ¿no? No, y, sino que hay razones un poco prácticas de que haya tanta investigación en el mundo de los antidepresivos. Una de las razones de eso es que las patentes de estos fármacos que fueron descubiertos por los años 60, 70, tienen una duración finita, ¿ya? La patente, recordemos, es un instrumento legal que le otorga los derechos de explotación financiera al dueño de la patente por algo que esa persona o institución haya inventado. Entonces nadie más puede fabricar esa sustancia en el caso de un fármaco que esté patentado por el laboratorio A, ya el resto de los laboratorios no puede hacerlo, porque para eso tiene que pedirle permiso legal, y está infringiendo en la propiedad intelectual de esa empresa, ya que inscribió como suyo ese fármaco. Bueno, lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 5 años, 7 años, es que muchas de esas patentes, que igual duran harto, como 20 años o algo así, eh, están empezando a expirar, ¿ya? Entonces, cuando una patente expira, queda liberada para
el uso de cualquier persona, ¿ya? Entonces la patente no es para siempre, sino que tiene una cierta duración, ¿ya? Bueno, entonces eso hace que si usted, no sé si alguien conoce un poco el precio de los fármacos, como por ejemplo antidepresivos, uno de los antidepresivos más baratos es la fluoxetina, ¿ya? Que realmente es bastante económico, pero eso es porque ya no está sujeto a patente, entonces cualquier laboratorio nacional podría sintetizarlo, ¿ya? Y así que no tiene que pagar la patente a la industria farmacéutica que lo creó, ¿ya? Entonces por eso, eh, ¿cuál es la respuesta comercial de la farmacéutica? Bueno, un poco obvia. Estudia cómo yo puedo modificar químicamente esa molécula, que si yo ponerle un hidroxilo por acá o, o sacarle un hidrógeno por acá, de manera de modificar la acción de la molécula, hacerla más eficiente en ciertos aspectos, ¿ya? Hacer que su acción dure más, ¿ya? Y eso se estudia, se investiga, y con eso yo puedo obtener una nueva molécula patentable, ¿ya? Entonces, ese es más o menos un poco el lado comercial de esto de las patentes. Entonces, muchas industrias farmacéuticas invierten mucho dinero en investigación, pero mucha de esa tiene que ver con modificar la formulación, digamos, la composición química de estas drogas que ya están expirando sus patentes, ¿ya? Así que hay gente que se dedica a esto, ¿ya? O sea, que se dedica a seguir las patentes, ver qué es lo que va a expirar, eh, qué, mm, eh, qué modificaciones químicas se pueden hacer, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, si a alguien le interesa la industria farmacéutica, eso es algo que siempre está pasando, ¿ya? Eh, no sé cómo, hay síntesis de, um, de fármacos, ustedes saben, aquí en Chile hay laboratorios locales, pero no sé cómo funciona con el tema de las patentes, ¿ya? Hay poca producción de patentes farmacéuticas en países como el de nosotros, ¿ya? Pero así un poco cómo funciona el tema de las drogas. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Ah, bueno, esto lo explicamos en la clase pasada. Ya, ya, entonces ahora entramos al tópico específicamente que está tratado súper en extenso como en 3 clases, que se llama el tema de la plasticidad sináptica, ¿ya? Y, y este es un tema que, para la suerte de ustedes, los que le llame la atención este tema como investigación, en la Universidad de Santiago existe un grupo bastante fuerte en investigación en plasticidad sináptica, grupo al cual pertenezco, somos como 5 investigadores con proyectos, qué sé yo, en laboratorio grande, que investigamos en estos temas, ¿ya? Y por eso una de las clases que están asincrónicas es respecto a uno de los proyectos de investigación en los cuales trabajamos, que tiene que ver con estudiar los mecanismos de acción a nivel celular, molecular, de, de drogas que tienen que ver con con tratar el síndrome de déficit atencional con hiperactividad, ¿ya? Eh, y por eso hay una clase particular de eso, de las clases sincrónicas, en que se ve la aplicación de esto, ¿ya? Entonces eso es muy interesante que sepan que en ese ámbito la USACH es una de las vanguardias nacionales. Eh, Hay como 2, 3 laboratorios a nivel nacional que tienen ese nivel de productividad, ¿ya? Así que súper bueno que sepan que, ya, eh,
Ya, vemos el tiempo. Estamos súper bien. Bueno, y como estaba diciendo, como este es un tema bastante relevante para lo que ustedes van a ver de ciencia real en la facultad, en este curso lo tratamos un poquito más de detalle, ¿ya? Casi rozando nivel de posgrado, ¿ya? Así que, y eso es para que vean a los que tienen el bichito científico, ¿ya? No todo es fármaco aquí. O sea, fármaco, no todo, quiero decir, no todo es ir a atender el mesón de la farmacia o el inventario de la farmacia, sino que hay otras de interesantes, eh, no sé, pues farmacia clínica, qué sé yo, esa en el hospital, pero también está esta área de la investigación en ciencia básica, ¿ya? Donde ustedes pueden explorar y lo bueno es que lo tienen disponible en la facultad. Bueno, eh, entonces, por allá, por la década del 60, 70, eh, se descubrió un fenómeno que se llama plasticidad sináptica. Y en esos años hubo casi como mucha excitación porque pues, se dijo que, wow, por fin se descubrieron los fundamentos, las bases por el cual funciona el aprendizaje y la memoria en el sistema nervioso central, ¿ya? Y bueno, ese, esa excitación intelectual duró poco tiempo porque en realidad la cosa es un poquito más compleja, pero lo interesante de ese fenómeno que se descubrió que se llama potenciación sináptica, que con eso se han ido conociendo mucho más detalle de cómo funciona la sinapsis, y en particular la sinapsis más importante de nuestro sistema nervioso central, que es la sinapsis glutamatérgica. Entonces aquí hay un modelo de funcionamiento de la sinapsis que se le llama el modelo de Malinov, Nikol y Malenka, ¿ya? El cual se llama The Malinov-Nikol-Malenka Model de LTP Expression, ¿ya? Que es LTP es el acrónimo de Long Term Potentiation, potenciación de larga duración, ¿ya? Entonces, la expresión quiere decir, no es expresión genética, ya aclaremos eso. Sí, quiere decir a cómo ocurre, cómo se visualiza este cambio a nivel sináptico, ¿ya? Y aquí están presentados los actores principales de esta historia, ¿ya? Los actores principales son los receptores del neurotransmisor que se llama glutamato, de los cuales aquí hay dos canales iónicos importantes. Uno son lo que es la mayoría, que sean los receptores de tipo AMPA, ¿ya? Se llama AMPA por el, por el agonista por el cual se descubrió que existían, ¿ya? Que se llama ácido eh, alfa-aminobutírico. No, ese es el GABA. No me acuerdo qué significa AMPA, pero es un nombre súper largo, ¿ya? Esos son los receptores de glutamato de tipo AMPA, que son un canal iónico. Por lo tanto, cuando se une el, eh, el neurotransmisor al sitio de unión del receptor AMPA, deja entrar carga eléctrica, porque es un canal, deja entrar el catión sodio, ¿ya? Principalmente, por lo tanto, ustedes ya se pueden imaginar que eso va a depolarizar. Y está los otros receptores que se llaman de tipo NMDA, que también son ionotrópicos, dejan entrar cationes, es decir, cationes como el sodio, como el calcio en particular, que son el importante para nuestra historia. Y el calcio es muy interesante porque en muchos procesos, como ustedes vieron en biología celular, tiene que ver con gatillar eh, cascadas metabólicas, mecanismos intracelulares. Entonces el calcio es una importante catión que genera activación de cascadas metabólicas intracelulares que ya vamos a ver. Y el otro actor importante es una enzima que se llama la CAM quinasa 2, o en el nombre largo se llama la enzima calcio-calmodulina quinasa de tipo 2, que como dice su nombre, es una quinasa
¿ya? O bueno, si lo decimos en español castizos, uno debería decir sinasa, ¿ya? Que como todas las sinasas, lo que hace es fosforilar, ¿ya? Las fosfatasas, que es la otra familia de, de enzima, hacen lo contrario, que es desfosforilar, ¿ya? Sacarle grupo fosfato a otras proteínas. Entonces, esta calcio-calmodulina lo que hace es fosforilar, y ya vamos a ver en particular qué mecanismos hace, qué tipo de fosforilaciones hace. Y este es el modelo de Malinov, Nikon y Malenka. Eh, Estas personas están vivas, ¿ya? A ver, si no me equivoco, Malinov y Malenka son ambos de universidades de California. Malenka me parece que es de Stanford. Una vez intenté irme a trabajar al laboratorio de Malenka y me dijo que no porque estaba muy chico. ¿Ya? Y después ya no había oportunidad de irme para allá. Ya, Nicole, no sé en qué universidad está. Pero esta gente, lo interesante es que como en Chile hay una larga tradición de biofísicos y después neurocientíficos, como ustedes han visto en mis clases asincrónicas, han venido varias veces a Chile, ¿ya? Entonces en el futuro, si cuando vengan de nuevo, uno se entera y eventualmente uno puede ir departir un rato con estos señores, ¿ya? Y hablar del receptor AMPA. Tener estas excitantes conversaciones que al profesor le gustan. Bueno, ya, pero este es el modelo así con los actores, pero no está como en movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con estos actores? Entonces, para eso está en la siguiente diapo, que es muestra qué es lo que pasa en este proceso. Ahora, esta diapo, que es relativamente antigua, que le hicimos en una época en que no cachábamos mucho de hacer animaciones en PowerPoint y esas cosas, ha sufrido algunas modificaciones, ¿ya? Después se quedaron algunas cosas medio flotando por ahí, como eh, no le, no nos, todavía no funciona, no lo hemos amononado, pero la serie de eventos funciona más o menos así. Ustedes ya saben que cuando llega un potencial de acción al terminal presináptico, se produce una depolarización. Esa depolarización, si es lo suficientemente grande, activa unos canales de calcio, voltaje dependiente, y deja entrar calcio. Y el calcio lo que va a hacer lo que va a hacer es generar una fusión de estas vesículas presinápticas cargadas de neurotransmisor, en este caso, recordemos que es glutamato. Y si hay suficiente estimulación, como en este caso un protocolo de estimulación de alta frecuencia para inducir mucha liberación de neurotransmisor, van a pasar cosas en la sinapsis de tipo glutamatérgica, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta lógica de estimular y generar liberación de neurotransmisor? ¿Y por qué esto lo vinculamos al aprendizaje y la memoria? Bueno, porque resulta que en estos procesos en que estas sinapsis que participan de la transmisión de información, si están muy activas, uno podría pensar de que, bueno, eso es lo que pasa precisamente cuando hay un proceso activo de aprendizaje o de recordar algo, que es una mayor actividad del circuito. Por lo tanto, como en el circuito hay sinapsis, estas sinapsis deberían estar presentar mayor actividad, ¿ya? Y se ha visto que en modelos animales, que si uno bloquea esta sinapsis, si uno bloquea, por ejemplo, el receptor de NMDA que está aquí abajito, eh, uno bloquea los procesos de aprendizaje y memoria. Ahora, con esto no estoy diciendo de que este sea el mecanismo por el cual se fortalece la transmisión sináptica y por lo tanto por lo cual aprendemos, ¿ya? Pero sea cual sea el mecanismo que dé cuenta de la memoria, el aprendizaje tiene que dar cuenta de este fenómeno, porque este es un fenómeno que ocurre. Bueno, dicho esto, una mayor actividad del terminal presináptico genera eh, mucha liberación de neurotransmisor. Y bueno, lo que va a pasar con la liberación de neurotransmisor es que el neurotransmisor se va a unir
a los dos sitios de unión en los dos receptores que les presenté hace un momento. Está el receptor de tipo AMPA, que deja entrar sodio, y está el receptor de NMDA, que deja entrar calcio. Pero ojo, aquí hay algo interesante. Hay un ion magnesio ahí, ¿ya? Entonces esta es la parte interesante del funcionamiento de la sinapsis. Que en condiciones normales de estimulación normal, el canal de NMDA está bloqueado, ¿ya? Bloqueado por un ion magnesio. Entonces significa que el calcio no puede entrar en condiciones de estimulación normal, no puede entrar a través del ion del receptor de NMDA porque está bloqueado por ion magnesio. Pero si, como en este caso, nosotros tenemos una gran estimulación, vamos a tener una entrada de sodio bastante grande. Y como sabemos que el sodio se mueve en favor de su gradiente electroquímico, y la entrada de sodio va a generar un cambio de potencial. En este caso va a cambiar el potencial postsináptico, el EPSP, ¿ya? Excitatory Postsynaptic Potential, como lo vimos en la clase pasada. Va a generar un cambio de potencial de la membrana. Entonces, sorpresa, si la estimulación es lo suficientemente grande, lo que va a generar es que el ion magnesio se va a ir por repulsión electrostática, va a aumentar la carga positiva alrededor en la vecindad del ion magnesio, entonces va a ser expulsado, y ahí se va a abrir el canal de NMDA, y va a dejar entrar el calcio, ¿ya? Entonces esto es lo bonito, lo bonito de este mecanismo, que con poca estimulación funciona de una manera, y con mucha estimulación pasan cosas. Vicente tiene una pregunta. Hola, profe. Hola. Tengo una pregunta respecto al receptor NMDA. ¿Este sería entonces un receptor dependiente de ligando y a la vez dependiente de voltaje? Claro, se Ya, parece mucho al canal de sodio voltaje dependiente, ¿verdad? Que le pasan cosas dependiendo del potencial. Sí, en el caso del receptor AMPA se une el ligando y deja entrar sodio. En el caso del receptor de NMDA se une el ligando, que es el neurotransmisor glutamato, pero no pasa nada si es que el potencial de la membrana está al potencial de reposo, gracias. ¿ya? Bueno, entonces, para efectos de esta explicación, se produjo una gran depolarización, se desapareció ese bloqueo de magnesio y dejó entrar el calcio. Y el calcio va a activar una enzima que ya vimos que su nombre era calcio calmodulina eh, quinasa 2. Y esta enzima tiene dos acciones. Por una parte, como es una sinasa, una quinasa, va a fosforilar un aminoácido en particular, si no me falla la memoria, es la serina 831. La serina en la posición 831 de la, de la, de la cadena polipeptídica del receptor AMPA. Y lo que hace eso, cambia las propiedades del canal AMPA, perdón, del receptor AMPA. ¿Y qué propiedades cambia? Cambia la conductancia. Es decir, va a dejar entrar más sodio al interior de la célula postsináptica. Por lo tanto, eso va a aumentar la entrada de sodio y va a y generar mayor depolarización, ¿ya? Ese es un cambio que hace la CAM quinasa. El otro cambio que hace es que fosforila un tipo particular de canal de AMPA que, como muestra la figura, preexiste en la membrana postsináptica. Existen vesículas que tienen ya ensamblado el receptor de AMPA en la membrana, ¿ya? De manera tal que estas vesículas están disponibles para fusionarse con aquí está la membrana postsináptica, están disponibles para fusionarse con la membrana e insertar esos receptores a la membrana, ¿ya?
Y eso se hace a través de una vesícula, una exocitosis de la vesícula. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la camquinasa fosforilando en otra subunidad, que si el profesor no le falla la memoria, es la serina 845, ¿ya? Se va a unir ahí, y, perdón, se va a fosforilar, y lo que genera eso es algo muy, muy interesante que hace que estas vesículas migren. eh, Primero migran lateralmente hacia la base de esta gran estructura que se llama espina dendrítica, ¿ya? Y después migran lateralmente hacia la membrana postsináptica, hacia el sitio donde está llegando el neurotransmisor. Entonces, wow, sorpresa. ¿Cuál es el efecto neto de esto? Generar más receptores AMPA disponibles para la misma cantidad de neurotransmisor, porque recuerden que aquí no hemos jugado con la variable de cuánta estimulación le estamos dando, sino que aquí llegó una gran estimulación, eso genera la cantidad de neurotransmisor que genera, ¿ya? Y el efecto neto que va a hacer, que va a aumentar la cantidad de receptores AMPA disponibles. Entonces aquí la parte crucial, que es que el receptor NMDA se va a activar por un rato, pero va a generar que existan más receptores AMPA disponibles para unirse al neurotransmisor. Por lo tanto, la respuesta de la membrana postsináptica va a aumentar. Esto se queda activo por un rato, ¿ya? Y si, digamos, pasó este protocolo de estimulación de alta frecuencia y después vuelve a una estimulación normal, ahora la respuesta va a ser mayor. Y eso es lo que se llama potenciación, ¿ya? Entonces, a ver, me faltó mostrarle un gráfico. Ahí está. Ya. Entonces, aquí mostramos cómo se estudia experimentalmente esto. Esto es una foto que saqué yo de una estructura, de un experimento mío de hace mucho tiempo atrás, que muestra una estructura que se llama el hipocampo, que es súper importante para lo que se llama la consolidación de la memoria, ¿ya? Que es transformar eh, las nuevas memorias en memorias de largo plazo. Si alguno vio una película que se llama Memento, ¿ya? Película de hace algunos añitos atrás, el protagonista de la película tenía daño en esa zona del hipocampo. Entonces para él era imposible, se acordaba muy bien de cosas que pasaron antes del accidente o lo que haya tenido que le generó ese daño en el hipocampo, pero no podía retener nuevas memorias, ¿ya? Entonces, y eso era porque tenía daño a esta estructura que se llama el hipocampo. La gente que tiene la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, una de las primeras estructuras, bueno, no las primeras, pero que forma parte de la progresión de la enfermedad, es el hipocampo. Recordemos la enfermedad de Alzheimer, acumulación de una proteína que se llama el péptido amiloide, ¿ya? Y esa acumulación del péptido amiloide, y también hay otra proteína que se llama la proteína tau, que también se acumula, destruye neuronas. Y cuando destruye neuronas del hipocampo, pasa uno de los característicos más claros del Alzheimer, que ustedes lo han escuchado, digamos, o hoy por hoy, como tenemos una población muy envejecida, es muy probable que alguno de ustedes tenga un pariente que tenga Alzheimer, ¿ya? Esto no pasaba cuando yo era joven, ¿ya? Pero hoy por hoy, ya como la población está más envejecida, pasa esto de que uno conoce a alguien, antes uno no conocía estos casos, conoce a alguien, un pariente inclusive, que tiene Alzheimer. Entonces, la estructura que está siendo dañada en ese caso es el hipocampo, y lo que le pasa a la gente que tiene Alzheimer es incapaz de recordar cosas nuevas, ¿ya? Y en la medida que progresa la enfermedad, empieza a olvidar cosas antiguas, hasta que hay un deterioro total de la memoria. Bueno, entonces esta sinapsis que uno estudia glutamatérgica, uno de los sujetos experimentales eh, principales para estudiar la sinapsis glutamatérgica es el hipocampo.
¿ya? Que se ve así experimentalmente. Esta es una rebanada de cerebro de ratón, ¿ya? De hipocampo. Aquí yo tengo un electrodo de estimulación, que es esto negrito, y por acá un electrodo de registro. Aquí está el diagrama, que hay unas neuronas aquí que tienen un axón hacia acá y hace sinapsis con estas otras neuronas en el área CA1, y eso es donde están puestos los electrodos aquí, área CA1, qué sé yo. Y las respuestas se ven así, ¿ya? Se ven como una gran, por convención, ¿ya? Aquí la depolarización es al revés de lo que vimos, cuando uno lo mide extracelularmente. Estos son registros extracelulares, no intracelulares como lo vimos en la clase pasada. Aquí el electrodo, como está afuera, uno toma la convención de que como desaparece carga positiva, que el sodio que está entrando, se vuelve más negativo el exterior. Por eso esta respuesta se ve al revés, ¿ya? Aquí esta rayita negra es el tiempo, aquí no se ve la escala, pero esto es voltaje versus tiempo. Y la escala total de donde empieza el potencial hasta donde termina acá deben ser como 30 milisegundos más o menos. Y entonces, aquí hay un estímulo y como 5 milisegundos después hay esta gran negatividad. Eso se llama un potencial postsináptico excitatorio de campo. Es el nombre técnico que tiene. Es un potencial postsináptico, pero medido desde afuera de la neurona. Y se ve como algo negativo. Bueno, entonces si uno da un estímulo cada 15 segundos, por ejemplo, con un estímulo muy suave, obtiene esta respuesta que está aquí. Y lo que hay abajo es un gráfico de la magnitud de esa respuesta por minuto. Y como pueden ver, entre el tiempo -15 y 0, esto permanece estable. Aquí se normalizó. Esta respuesta no se puso en milivolts, sino que se puso como 100%, ¿ya? De la pendiente de la respuesta, que es una manera de medirlo, ¿ya? Y si uno no hace nada, esto se queda estable por hora, ¿ya? Victoria, tiene una pregunta. Sí, profe, que a mí me costó entender este gráfico. Entonces significa que esa curva que hay arriba, lo que está graficado acá sería como el detalle de lo que pasa ahí, ¿o no? Claro, esto que hay aquí es como se ve el potencial postsináptico excitatorio desde afuera de la célula eh, eh, durante todo este tiempo, ¿ya? Si doy un estímulo, que sería esa rayita súper pequeña que aparece ahí, no se me mueve el mouse, esa que está ahí, 5 milisegundos después, ¡pum!, viene esta negativa. A ver, se lo va a dibujar en su sentido, a ver. Aquí, estímulo, ¡tum!, viene esta respuesta negativa. Y cada vez que yo doy un estímulo, aquí vuelve a aparecer la misma respuesta. Obviamente, la respuesta que hay aquí en este punto, no sé, a los -10 minutos, con los 5 minutos de acá, son ligeramente distintas, pero este es un ejemplo promedio, ¿ya? Entonces, cada 15 segundos, en el caso de este experimento, yo tengo esta respuesta. Y lo que grafico es la amplitud de eso, o sea, es la distancia que hay entre esta línea base y esta negatividad. Y si la grafico acá, en esta línea base, la respuesta permanece estable por mucho tiempo, en este caso 15 minutos. Y aquí yo estoy llamando tiempo cero, ¿ya? Como para ajustar las cosas en mi gráfico, porque este puede ser el promedio de varios experimentos. Lo que llamo tiempo cero aquí es el instante en que, en vez de darle un estímulo cada 15 segundos, le doy este estímulo de alta frecuencia, como vimos en la diapo anterior. Un estímulo que es como de 100 Hz, es decir, de 100 pulsos por segundo, pero por un periodo muy corto, así como un segundo. Y después de acá, de esa estimulación que está aquí de alta frecuencia, yo vuelvo a dar mi estímulo cada 15 segundos. Entonces, la parte importante ya, esto es como uno lo mide experimentalmente, ¿verdad? Pero están pasando cosas según el modelo de Malinov-Nicoll y Malenka. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, en estos, cada 15 segundos,
estoy liberando neurotransmisor, 15 segundos. Así, ahí tengo, suena el receptor AMPA, entra sodio y tengo esta depolarización que está aquí. Ok, cada 15 segundos. Nada nuevo. Pero aquí, en la estimulación de alta frecuencia, tengo mucha liberación de neurotransmisor y se genera todo este mecanismo de salida del magnesio, entrada de calcio, camquinasa, fosforilación de receptores AMPA que allá hay, incorporación de nuevos receptores, pasa todo eso en ese periodo, que es sumamente rápido. Pero aquí, después de que pasó todo eso, yo vuelvo a la estimulación normal. Cada 15 segundos. Ta, ta, ta. Y oh sorpresa, lo que pasa es este trazo que está a la derecha de la pantalla. Que es que con el mismo estímulo, aquí yo no he cambiado la intensidad del estímulo, sigue siendo el mismo. La única diferencia es la frecuencia, que aquí le digo mucho estímulo. Aquí, misma intensidad, pero oh sorpresa, tengo una respuesta más grande. Y eso se mantiene por horas. Y ese fenómeno de aumento de la respuesta, que implica todo lo que nosotros vimos, fosforilación de subunidades de receptor AMPA, incorporación de nuevos receptores AMPA a la membrana postsináptica, todo eso se llama potenciación de larga duración, o LTP, Long Term Potentiation. Pero el mundo no es tan bonito, o más bien el mundo es como el yin y el yang. Esto funciona, la misma sinapsis funciona para los dos lados. ¿Qué pasa si acá, al minuto, después de estar un rato en la respuesta de otro experimento, yo le doy un estímulo de baja frecuencia? Y en este caso, un estímulo de baja frecuencia es uno cada un segundo, un hertz, pero por un tiempo largo así. Lo que va a pasar es que se gatilla otro mecanismo en la misma sinapsis que se llama depresión de larga duración, o LTD. Y que lo que hace ese mecanismo, lo que hace es, por ejemplo, remover receptores AMPA de la membrana postsináptica. Y como hay menos receptores AMPA disponibles en la membrana postsináptica, mi respuesta, cuando vuelva a la estimulación normal, va a ser menor. ¿Ya? Y eso lo hacen otras enzimas que se llaman fosfatasas, que lo que hacen es remover grupos fosfato que se pegan a las proteínas. Entonces la misma sinapsis es bidireccional, puede funcionar para los dos lados. Bueno, y como hay que atenerse a la clase de 1 hora, ha llegado el final de la clase. Y si tienen, eso sí, si tienen alguna otra pregunta la puedo contestar, pero ya aquí el tiempo lo manejan ustedes, ¿ya? Entonces estoy abierto a preguntas, si hay preguntas respecto a este tópico. Aldo, dígame. Profe, usted dijo recién, bueno, primero que nada, buenos días. Usted Buen dijo día. recién que la sinapsis era bidireccional, pero yo tenía entendido que en el libro, no sé si esta sinapsis en específica, pero por lo general la química es unidireccional. Quisiera saber cuál es la diferencia entre esta bidireccional y la unidireccional. Ya, aquí, sí, qué bueno que me haya hecho esa pregunta para aclarar. Aquí, en realidad, la plasticidad sináptica es bidireccional, ¿ya? No es que la sinapsis funcione para el otro lado, ¿ya? Es decir, la plasticidad, es decir, que se modifique la conducta de la sinapsis, puede ser para el lado de potenciarla, como lo que expliqué primero en detalle, o para el lado de deprimirla, que es que la respuesta sea menor y se quede funcionando menor por mucho tiempo. En ese sentido me refiero a una plasticidad bidireccional. En realidad está mal el nombre. No es que funcione la sinapsis para el otro lado. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? Victoria. Profe, aún no me queda muy claro el tema del gráfico, como, ¿cómo le explico?
Porque siento Eh, que lo que usted dice como que se puede respaldar con el gráfico y a mí me sirve al menos como para entender las cosas, saber cómo funciona el gráfico, entonces por eso estoy como tan metida en poder entender el gráfico. ya. Eh, Primero, o sea, aquí lo clave es entender, por ejemplo, ¿qué es lo que es eso? Eso es un potencial un EPSP, Excitatory Postsynaptic Potential, pero eh, no medido adentro de la célula, como habíamos visto en la clase pasada, que era como una depolarización, ¿verdad? Era hacia arriba, sino que visto desde afuera de la célula. Entonces, cuando yo pongo un electrodo afuera de la célula, lo que yo veo, lo que el electrodo ve a su alrededor, o sea, no es que el electrodo vea, pero trato de hacer una metáfora, pero está el electrodo ahí y ve carga positiva alrededor que de repente desaparece, porque se va para adentro de la célula. Yeah. O sea, ve sodio que está dando vuelta por ahí, desaparece, y aparece como esta respuesta que es negativa. Y una respuesta grande, que una respuesta como extracelular es la suma de muchas respuestas, de muchas sinapsis al mismo tiempo, y eso se ve como y eso es una entrada de sodio a través de los receptores AMPA, pero eléctricamente, y esta es la parte como electrofisiología, es una negatividad. Y eso es lo que grafico en el gráfico de acá, en el tiempo. Ya, Entonces, la gracia ahora de este sí, ya. sistema es que esta medida que se llama registro extracelular es lo que está pasando en el experimento acá de abajo. Ya tengo un electrodo puesto en un axón que viaja para acá de la zona que se llama CA3 del hipocampo a la zona que se llama CA1, y allá tengo puesto mi electrodo extracelular. Y lo que estoy viendo ahí es el funcionamiento de esa sinapsis que está aquí, que es la sinapsis que es glutamatérgica, que hace sinapsis con las dendritas de estas otras neuronas que están aquí. Y por Ya, acá hacia uno sale su axón, ¿ya? Entonces aquí tengo el componente presináptico, que va para acá, y aquí tengo el componente postsináptico. ya. Entonces todo el modelo que le mostré de Malinov, Nikol y Malenka es la explicación molecular de este resultado experimental. El modelo vino después de este experimento, en realidad. De hecho, este experimento es súper viejo, ¿ya? En términos de hacer este tipo de experimentos. Eh, y lo que hemos aprendido de que la sinapsis funciona distinto en esta parte, antes de la estimulación de alta frecuencia, que esta otra parte. Aquí hay una cierta cantidad de receptores AMPA disponibles, por lo tanto se produce esta magnitud de la respuesta, pero acá, al volver a las mismas condiciones de estimulación, hay más receptores AMPA. Entonces, en el modelo de Malinov, Nikol y Malenka, significa que hay más receptores en la membrana postsináptica. Y Ya, ahora sí me quedó claro. claro, ¿ya? Entonces, ojo, aquí, ¿por qué estoy gastando tiempo en esto? Porque aquí es la mezcla de dos cosas. Uno, tenemos el experimento electrofisiológico, que es este, y por otro lado tenemos que mantener en la cabeza el modelo molecular, ¿ya? Entonces, este resultado experimental que nosotros podemos medir en una sinapsis glutamatérgica se explica por el modelo molecular que vimos al principio, ¿ya? Entonces, es como la relación. De hecho, como les dije, históricamente se supo esto primero antes de tener la explicación molecular. Ya jóvenes, estamos en el tiempo, así que pueden salir al recreo, ¿ya? Que estén bien y nos vamos a ver después del 30, así, porque el jueves es feriado, ¿ya? Así Chao, profe. que les vaya bien, chao, chao. Sí, profe. Muchas gracias. Ya. eh, ya, vemos el tiempo. Estamos súper bien. Bueno, y como estaba diciendo, como este es un tema bastante relevante para lo que ustedes van a ver de ciencia real en la facultad,
En este curso lo tratamos un poquito más de detalle, ¿ya? Casi rozando nivel de posgrado, ¿ya? Así que, y eso es para que vean a los que tienen el bichito científico, ¿ya? No todo es fármaco aquí. O sea, fármaco, no todo, quiero decir, no todo es ir a atender el mesón de la farmacia o el inventario de la farmacia, sino que hay otras de interesantes, no sé, pues farmacia clínica, qué sé yo, esa en el hospital, pero también está esta área de la investigación en ciencia básica, ¿ya? Donde ustedes pueden explorar y lo bueno es que lo tienen disponible en la facultad. Bueno, entonces, por allá, por la década del 60, 70, se descubrió un fenómeno que se llama plasticidad sináptica. Y en esos años hubo casi como mucha excitación porque pues, se dijo que, wow, por fin se descubrieron los fundamentos, las bases por el cual funciona el aprendizaje y la memoria en el sistema nervioso central, ¿ya? Y bueno, esa excitación intelectual duró poco tiempo porque en realidad la cosa es un poquito más compleja, pero lo interesante de ese fenómeno que se descubrió que se llama potenciación sináptica, que es que con eso se han ido conociendo mucho más detalle de cómo funciona la sinapsis, y en particular la sinapsis más importante de nuestro sistema nervioso central, que es la sinapsis glutamatérgica. Entonces aquí hay un modelo de funcionamiento de la sinapsis que se le llama el modelo de Malinov, Nikol y Malenka, ¿ya? El cual se llama The Malinov-Nikol-Malenka Model de LTP Expression, ¿ya? Que es LTP es el acrónimo de Long Term Potentiation, potenciación de larga duración, ¿ya? Entonces, la expresión quiere decir, no es expresión genética, ya aclaremos eso, sí quiere decir a cómo ocurre, cómo se visualiza este cambio a nivel sináptico, ¿ya? Y aquí están presentados los actores principales de esta historia, ¿ya? Los actores principales son los receptores del neurotransmisor que se llama glutamato, de los cuales aquí hay dos canales iónicos importantes. Uno son lo que es la mayoría, que sean los receptores de tipo AMPA, ¿ya? Se llama AMPA por el, por el agonista por el cual se descubrió que existían, ¿ya? Que se llama ácido eh, alfa-aminobutírico. No, ese es el GABA. No me acuerdo qué significa AMPA, pero es un nombre súper largo, ¿ya? Esos son los receptores de glutamato de tipo AMPA, que son un canal iónico. Por lo tanto, cuando se une el neurotransmisor al sitio de unión del receptor AMPA, deja entrar carga eléctrica, porque es un canal, deja entrar el catión sodio, ¿ya? Principalmente, por lo tanto ustedes ya se pueden imaginar que eso va a depolarizar. Y está los otros receptores que se llaman de tipo NMDA, que también son ionotrópicos, dejan entrar cationes, es decir, cationes como el sodio, como el calcio en particular, que son el importante para nuestra historia. Y el calcio es muy interesante porque en muchos procesos, como ustedes vieron en biología celular, tiene que ver con gatillar cascadas metabólicas, mecanismos intracelulares. Entonces el calcio es una importante catión que genera activación de cascadas metabólicas intracelulares que ya vamos a ver. ¿Ya? Y el otro actor importante es una enzima que se llama la CAM quinasa 2, o en el nombre largo se llama la enzima calcio-calmodulina quinasa de tipo 2, que como dice su nombre, es una quinasa, ¿ya? O bueno, si lo decimos en español castizos, uno debería decir sinasa, ¿ya? Que como todas las sinasas, lo que hace es fosforilar, ¿ya? Las fosfatasas, que es la otra familia de
de enzima hacen lo contrario, que es desfosforilar, ¿ya? Sacarle grupo fosfato a otras proteínas. Entonces, esta calcio-calmodulina lo que hace es fosforilar, y ya vamos a ver en particular qué mecanismos hace, qué tipo de fosforilaciones hace. Y este es el modelo de Malinov, Nikon y Malenka. Estas personas están vivas, ¿ya? A ver, si no me equivoco, Malinov y Malenka son ambos de universidades de California. Malenka me parece que es de Stanford. Una vez intenté irme a trabajar al laboratorio de Malenka y me dijo que no porque estaba muy chico, ¿ya? Y después ya no había oportunidad de irme para allá. Ya, Nicole, no sé en qué universidad está. Pero esta gente, lo interesante es que como en Chile hay una larga tradición de biofísicos y después neurocientíficos, como ustedes han visto en mis clases asincrónicas, han venido varias veces a Chile, ¿ya? Entonces en el futuro, si cuando vengan de nuevo, uno se entera y eventualmente uno puede ir departir un rato con estos señores, ¿ya? Y hablar del receptor AMPA. Tener estas excitantes conversaciones que al profesor le gustan. Bueno, ya, pero este es el modelo así con los actores, pero no está como en movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con estos actores? Entonces, para eso está en la siguiente diapo, que es muestra qué es lo que pasa en este proceso. Ahora, esta diapo, que es relativamente antigua, que le hicimos en una época en que no cachábamos mucho de hacer animaciones en PowerPoint y esas cosas, ha sufrido algunas modificaciones, ¿ya? Después se quedaron algunas cosas medio flotando por ahí, como eh, no le, no nos, todavía no funciona, no lo hemos amononado, pero la serie de eventos funciona más o menos así. Ustedes ya saben que cuando llega un potencial de acción al terminal presináptico, se produce una depolarización. Esa depolarización, si es lo suficientemente grande, activa unos canales de calcio, voltaje dependiente, y deja entrar calcio. Y el calcio lo que va a hacer es generar una fusión de estas vesículas presinápticas cargadas de neurotransmisor, en este caso recordemos que es glutamato. Y si hay suficiente estimulación, como en este caso un protocolo de estimulación de alta frecuencia para inducir mucha liberación de neurotransmisor, van a pasar cosas en la sinapsis de tipo glutamatérgica, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta lógica de estimular y generar liberación de neurotransmisor? ¿Y por qué esto lo vinculamos al aprendizaje y la memoria? Bueno, porque resulta que en estos procesos en que estas sinapsis que participan de la transmisión de información, si están muy activas, uno podría pensar de que, bueno, eso es lo que pasa precisamente cuando hay un proceso activo de aprendizaje o de recordar algo, que es una mayor actividad del circuito. Por lo tanto, como en el circuito hay sinapsis, estas sinapsis deberían estar más, presentar mayor actividad, ¿ya? Y se ha visto que en modelos animales, que si uno bloquea esta sinapsis, si uno bloquea, por ejemplo, el receptor de NMDA, que está aquí abajito, uno bloquea los procesos de aprendizaje y memoria. Ahora, con esto no estoy diciendo de que este sea el mecanismo por el cual se fortalece la transmisión sináptica y por lo tanto por lo cual aprendemos, ¿ya? Pero sea cual sea el mecanismo que dé cuenta de la memoria del aprendizaje, tiene que dar cuenta de este fenómeno, porque este es un fenómeno que ocurre. Bueno, dicho esto, una mayor actividad del terminal presináptico genera mucha liberación de neurotransmisor. Y bueno, lo que va a pasar con la liberación de neurotransmisor es que el neurotransmisor se va a unir a los dos sitios de unión en los dos receptores que les presenté hace un momento. Está el receptor de tipo AMPA, que deja entrar sodio, y está el receptor de NMDA, que deja entrar calcio. Pero ojo,
aquí hay algo interesante. Hay un ion magnesio ahí, ¿ya? Entonces esta es la parte interesante del funcionamiento de la sinapsis. Que en condiciones normales de estimulación normal, el canal de NMDA está bloqueado, ¿ya? Bloqueado por un ion magnesio. Entonces significa que el calcio no puede entrar en condiciones de estimulación normal, no puede entrar a través del receptor de NMDA porque está bloqueado por ion magnesio. Pero si, como en este caso, nosotros tenemos una gran estimulación, vamos a tener una entrada de sodio bastante grande. Y como sabemos que el sodio se mueve en favor de su gradiente electroquímico, y la entrada de sodio va a generar un cambio de potencial. En este caso va a cambiar el potencial postsináptico, el EPSP, ¿ya? Excitatory Postsynaptic Potential, como lo vimos en la clase pasada, va a generar un cambio de potencial de la membrana. Entonces, sorpresa, si la estimulación es lo suficientemente grande, lo que va a generar es que el ion magnesio se va a ir por repulsión electrostática, va a aumentar la carga positiva alrededor en la vecindad del ion magnesio, entonces va a ser expulsado, y ahí se va a abrir el canal de NMDA, y va a dejar entrar el calcio, ¿ya? Entonces esto es lo bonito, lo bonito de este mecanismo, que con poca estimulación funciona de una manera, y con mucha estimulación pasan cosas. Vicente, tiene una pregunta. Hola, profe. Hola. Tengo una pregunta respecto al receptor NMDA. ¿Este sería entonces un receptor dependiente de ligando y a la vez dependiente de voltaje? Claro. Se Ya. parece mucho al canal de sodio voltaje dependiente, ¿verdad? Que le pasan cosas dependiendo del potencial. Sí, en el caso del receptor AMPA se une el ligando y deja entrar sodio. En el caso del receptor de NMDA se une el ligando, que es el neurotransmisor glutamato, pero no pasa nada si es que el potencial de la membrana está al potencial de reposo. Gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, para efectos de esta explicación, se produjo una gran depolarización, desapareció ese bloqueo de magnesio y dejó entrar el calcio. Y el calcio va a activar una enzima que ya vimos que su nombre era calcio-calmodulina quinasa 2. Y esta enzima tiene dos acciones. Por una parte, como es una sinasa, una quinasa, va a fosforilar un aminoácido en particular, si no me falla la memoria, es la serina 831. La serina en la posición 831 de la cadena polipeptídica del receptor AMPA. Y lo que hace eso, cambia las propiedades del canal AMPA, del receptor AMPA. ¿Y qué propiedades cambia? Cambia la conductancia. Es decir, va a dejar entrar más sodio al interior de la célula postsináptica. Por lo tanto, eso va a aumentar la entrada de sodio y va a generar mayor depolarización, ¿ya? Ese es un cambio que hace la CAM quinasa. El otro cambio que hace es que fosforila un tipo particular de canal de AMPA que, como muestra la figura, preexiste en la membrana postsináptica. Existen vesículas que tienen ya ensamblado el receptor de AMPA en la membrana, ¿ya? De manera tal que estas vesículas están disponibles para fusionarse con aquí está la membrana postsináptica, están disponibles para fusionarse con la membrana e insertar esos receptores a la membrana, ¿ya? Y eso se hace a través de una vesícula, una exocitosis de la vesícula, ¿ya? Entonces, nuevamente, la CAM quinasa fosforilando en otra subunidad, que si el profesor no le falla la memoria, es la serina 845, ¿ya? Se va a unir ahí
perdón, se va a fosforilar, y lo que genera eso es algo muy, muy interesante que hace que estas vesículas migren. Primero migran lateralmente hacia la base de esta gran estructura que se llama espina dendrítica, ¿ya? Y después migran lateralmente hacia la membrana postsináptica, hacia el sitio donde está llegando el neurotransmisor. Entonces, wow, sorpresa. ¿Cuál es el efecto neto de esto? Generar más receptores AMPA disponibles para la misma cantidad de neurotransmisor, porque recuerden que aquí no hemos jugado con la variable de cuánta estimulación le estamos dando, sino que aquí llegó una gran estimulación, eso genera la cantidad de neurotransmisor que genera, ¿ya? Y el efecto neto que va a hacer, que va a aumentar la cantidad de receptores AMPA disponibles. Entonces aquí la parte crucial, que es que el receptor NMDA se va a activar por un rato, pero va a generar que existan más receptores AMPA disponibles para unirse al neurotransmisor. Por lo tanto, la respuesta de la membrana postsináptica va a aumentar. Esto se queda activo por un rato, ¿ya? Y si, digamos, pasó este protocolo de estimulación de alta frecuencia y después vuelve a una estimulación normal, ahora la respuesta va a ser mayor. Y eso es lo que se llama potenciación, ¿ya? Entonces, a ver, me faltó mostrarle un gráfico. Ahí está. Ya. Entonces, aquí mostramos cómo se estudia experimentalmente esto. Esto es una foto que saqué yo de una estructura, de un experimento mío de hace mucho tiempo atrás, que muestra una estructura que se llama el hipocampo, que es súper importante para lo que se llama la consolidación de la memoria, ¿ya? Que es transformar las nuevas memorias en memorias de largo plazo. Si alguno vio una película que se llama Memento, ¿ya? Película de hace algunos añitos atrás, el protagonista de la película tenía daño en esa zona del hipocampo. Entonces para él era imposible, se acordaba muy bien de cosas que pasaron antes del accidente o lo que haya tenido que le generó ese daño en el hipocampo, pero no podía retener nuevas memorias, ¿ya? Entonces, y eso era porque tenía daño a esta estructura que se llama el hipocampo. La gente que tiene la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, una de las primeras estructuras, bueno, no las primeras, pero que forma parte de la progresión de la enfermedad, es el hipocampo. ¿Ya? Recordemos la enfermedad de Alzheimer, acumulación de una proteína que se llama el péptido amiloide, ¿ya? Y esa acumulación del péptido amiloide, y también hay otra proteína que se llama la proteína tau, que también se acumula, destruye neuronas. Y cuando destruye neuronas del hipocampo, pasa uno de los característicos más claros del Alzheimer, que ustedes lo han escuchado, digamos, o hoy por hoy, como tenemos una población muy envejecida, es muy probable que alguno de ustedes tenga un pariente que tenga Alzheimer, ¿ya? Esto no pasaba cuando yo era joven, ¿ya? Pero hoy por hoy, ya como la población está más envejecida, pasa esto de que uno conoce a alguien, antes uno no conocía estos casos, conoce a alguien, un pariente inclusive, que tiene Alzheimer. Entonces, la estructura que está siendo dañada en ese caso es el hipocampo, y lo que le pasa a la gente que tiene Alzheimer es incapaz de recordar cosas nuevas, ¿ya? Y en la medida que progresa la enfermedad, empieza a olvidar cosas antiguas, hasta que hay un deterioro total de la memoria. Bueno, entonces esta sinapsis que uno estudia glutamátérgica, uno de los sujetos experimentales principales para estudiar la sinapsis glutamátérgica es el hipocampo, ¿ya? Que se ve así experimentalmente. Esta es una rebanada de cerebro de ratón, ¿ya? De hipocampo. Aquí yo tengo un electrodo de estimulación, que es todo negrito, y por acá un electrodo de registro.
Aquí está el diagrama, que hay unas neuronas aquí que tiran un axón hacia acá y hace sinapsis con estas otras neuronas en el área CA1, y eso es donde están puestos los electrodos aquí, área CA1, qué sé yo. Y las respuestas se ven así, ¿ya? Se ven como una gran, por convención, ¿ya? Aquí la depolarización es al revés de lo que vimos, cuando uno lo mide extracelularmente. Estos son registros extracelulares, no intracelulares como lo vimos en la clase pasada. Aquí el electrodo, como está afuera, uno toma la convención de que como desaparece carga positiva, que el sodio que está entrando, se vuelve más negativo el exterior. Por eso esta respuesta se ve al revés, ¿ya? Aquí esta rayita negra es el tiempo, aquí no se ve la escala, pero esto es voltaje versus tiempo. Y la escala total de donde empieza el potencial hasta donde termina acá deben ser como 30 milisegundos más o menos. Y entonces, aquí hay un estímulo y como 5 milisegundos después hay esta gran negatividad. Eso se llama un potencial postsináptico excitatorio de campo. Es el nombre técnico que tiene. Es un potencial postsináptico, pero medido desde afuera de la neurona. Y se ve como algo negativo. Bueno, entonces si uno da un estímulo cada 15 segundos, por ejemplo, con un estímulo muy suave, obtiene esta respuesta que está aquí. Y lo que hay abajo es un gráfico de la magnitud de esa respuesta por minuto. Y como pueden ver, entre el tiempo menos 15 y 0, esto permanece estable. Aquí se normalizó. Esta respuesta no se puso en milivolts, sino que se puso como 100%, ¿ya? De la pendiente de la respuesta, que es una manera de medirlo, ¿ya? Y si uno no hace nada, esto se queda estable por hora, ¿ya? Victoria, tiene una pregunta. Sí, profe, que a mí me costó entender este gráfico. Entonces significa que esa curva que hay arriba, lo que está graficado acá sería como el detalle de lo que pasa ahí, ¿o no? Claro, esto que hay aquí es como se ve el potencial postsináptico excitatorio desde afuera de la célula eh, eh, durante todo este tiempo, ¿ya? Si doy un estímulo, que sería esa rayita súper pequeña que aparece ahí, no se me mueve el mouse, esa que está ahí, 5 milisegundos después, ¡pum!, viene esta negativa. A ver, se lo va a dibujar en su sentido, a ver. Aquí, estímulo, ¡tum!, viene esta respuesta negativa. Y cada vez que yo doy un estímulo, aquí vuelve a aparecer la misma respuesta. Obviamente, la respuesta que hay aquí en este punto, no sé, a los menos 10 minutos, con los 5 minutos de acá, son ligeramente distintas, pero este es un ejemplo promedio, ¿ya? Entonces, cada 15 segundos, en el caso de este experimento, yo tengo esta respuesta. Y lo que gráfico es la amplitud de eso, o sea, es la distancia que hay entre esta línea base y esta negatividad. Y si la grafico acá, en esta línea base, la respuesta permanece estable por mucho tiempo, en este caso 15 minutos. Y aquí yo estoy llamando tiempo cero, ¿ya? Como para ajustar las cosas en mi gráfico, porque este puede ser el promedio de varios experimentos. Lo que llamo tiempo cero aquí es el instante en que, en vez de darle un estímulo cada 15 segundos, le doy este estímulo de alta frecuencia, como vimos en la diapo anterior. Un estímulo que es como de 100 Hz, es decir, de 100 pulsos por segundo, pero por un periodo muy corto, así como un segundo. Y después de acá, de esa estimulación que está aquí de alta frecuencia, yo vuelvo a dar mi estímulo cada 15 segundos. O sea, la parte importante ya, esto es como uno lo mide experimentalmente, ¿verdad? Pero están pasando cosas según el modelo de Malinov, Nikol y Malenka. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, en estos, cada 15 segundos, estoy liberando neurotransmisor, 15 segundos. Así, ahí tengo, suena el receptor AMPA, entra sodio y tengo esta depolarización que está aquí. Ok, cada 15 segundos. Nada nuevo. Pero aquí,
en la estimulación de altas frecuencias tengo mucha liberación de neurotransmisor y se genera todo este mecanismo de salida del magnesio, entrada de calcio, camquinasa, fosforilación de receptores AMPA que allá hay, incorporación de nuevos receptores, pasa todo eso en ese periodo, que es sumamente rápido. Pero aquí, después de que pasó todo eso, yo vuelvo a la estimulación normal. Cada 15 segundos. Ta, ta, ta. Y oh sorpresa, lo que pasa es este trazo que está a la derecha de la pantalla. Que es que con el mismo estímulo, aquí yo no he cambiado la intensidad del estímulo, sigue siendo el mismo. La única diferencia es la frecuencia, que aquí le digo mucho estímulo. Aquí, misma intensidad, pero oh sorpresa, tengo una respuesta más grande. Y eso se mantiene por horas. Y ese fenómeno de aumento de la respuesta, que implica todo lo que nosotros vimos, fosforilación de subunidades de receptor AMPA, incorporación de nuevos receptores AMPA a la membrana postsináptica, todo eso se llama potenciación de larga duración o LTP, Long Term Potentiation. Pero el mundo no es tan bonito, o más bien el mundo es como el yin y el yang. Esto funciona, la misma sinapsis funciona para los dos lados. ¿Qué pasa si acá, al minuto, después de estar un rato en la respuesta de otro experimento, yo le doy un estímulo de baja frecuencia? En este caso, un estímulo de baja frecuencia es uno cada un segundo, un hertz, pero por un tiempo largo así. Lo que va a pasar es que se gatilla otro mecanismo en la misma sinapsis que se llama depresión de larga duración o LTD. Y que lo que hace ese mecanismo, lo que hace es, por ejemplo, remover receptores AMPA de la membrana postsináptica. Y como hay menos receptores AMPA disponibles en la membrana postsináptica, mi respuesta, cuando vuelva a la estimulación normal, va a ser menor. ¿Ya? Y eso lo hacen otras enzimas que se llaman fosfatasas, que lo que hacen es remover grupos fosfatos que se pegan a las proteínas. Entonces la misma sinapsis es bidireccional, puede funcionar para los dos lados. Bueno, y como hay que atenerse a la clase de 1 hora, ha llegado el final de la clase. Y si tienen, eso sí, si tienen alguna otra pregunta la puedo contestar, pero ya aquí el tiempo lo manejan ustedes, ¿ya? Entonces estoy abierto a preguntas, si hay preguntas respecto a este tópico. Aldo, dígame. Profe, usted dijo recién, bueno, primero que nada, buenos días. Usted Buenos dijo días. recién que la sinapsis era bidireccional, pero yo tenía entendido que en el libro, no sé si esta sinapsis en específica, pero por lo general la química es unidireccional. Quisiera saber cuál es la diferencia entre esta bidireccional y la unidireccional. Ya, aquí, sí, qué bueno que me haya hecho esa pregunta para aclarar. Aquí, en realidad, la plasticidad sináptica es bidireccional, ¿ya? No es que la sinapsis funcione para el otro lado, ¿ya? Es decir, la plasticidad, es decir, que se modifique la conducta de la sinapsis, puede ser para el lado de potenciarla, como lo que expliqué primero en detalle, o para el lado de deprimirla, que es que la respuesta sea menor y se quede funcionando menor por mucho tiempo. En ese sentido me refiero a una, una plasticidad bidireccional. En realidad está mal el nombre. No es que funcione la sinapsis para el otro lado. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? Victoria. Profe, aún no me queda muy claro el tema del gráfico, ¿cómo le explico? Es que siento que lo que usted dice como que se puede respaldar con el gráfico y a mí me sirve al menos como para entender las cosas, saber cómo funciona el gráfico, entonces por eso estoy como tan metida en poder entender el gráfico.
Ya. Primero, o sea, aquí lo clave es entender, por ejemplo, ¿qué es lo que es eso? Eso es un potencial un EPSP, Excitatory Postsynaptic Potential, pero no medido adentro de la célula, como habíamos visto en la clase pasada, que era como una depolarización, ¿verdad? Era hacia arriba, sino que visto desde afuera de la célula. Entonces, cuando yo pongo un electrodo afuera de la célula, lo que yo veo, lo que el electrodo ve a su alrededor, o sea, no es que el electrodo vea, pero trato de hacer una metáfora, pero está el electrodo ahí y ve carga positiva alrededor que de repente desaparece, porque se va para adentro de la célula. Yeah. O sea, ve sodio que está dando vuelta por ahí, desaparece, y aparece como esta respuesta que es negativa. Y una respuesta grande, que una respuesta como extracelular es la suma de muchas respuestas, de muchas sinapsis al mismo tiempo. Y eso se ve como y eso es una entrada de sodio a través de los receptores AMPA, pero eléctricamente, y esta es la parte como electrofisiología, es una negatividad. Y eso es lo que grafico en el gráfico de acá, en el tiempo. Entonces, la gracia Ahora de sí. este sistema es que esta medida que se llama registro extracelular es lo que está pasando en el experimento acá de abajo. Ya tengo un electrodo puesto en un axón que viaja para acá de la zona que se llama CA3 del hipocampo a la zona que se llama CA1, y allá tengo puesto mi electrodo extracelular. Y lo que estoy viendo ahí es el funcionamiento de esa sinapsis que está aquí, que es la sinapsis de que es glutamatérgica, que hace sinapsis con las dendritas de estas otras neuronas que están aquí. Y por acá, hacia uno, sale su axón, ¿ya? Entonces, aquí tengo el componente presináptico, que va para acá, y aquí tengo el componente postsináptico. Entonces, todo el modelo que le mostré de Malinov, Nikol y Malenka es la explicación molecular de este resultado experimental. El modelo vino después de este experimento, en realidad. De hecho, este experimento es súper viejo, ¿ya? En términos de hacer este tipo de experimentos. Y lo que hemos aprendido de que la sinapsis funciona distinto en esta parte, antes de la estimulación de alta frecuencia, que esta otra parte. Aquí hay una cierta cantidad de receptores AMPA disponibles, por lo tanto se produce esta magnitud de la respuesta, pero acá, al volver a las mismas condiciones de estimulación, hay más receptores AMPA. Entonces, en el modelo de Malinov, Nikol y Malenka, significa que hay más receptores en la membrana postsináptica. Ahora sí me quedó claro. Claro, ¿ya? Entonces, ojo, aquí, ¿por qué estoy gastando tiempo en esto? Porque aquí es la mezcla de dos cosas. Uno, tenemos el experimento electrofisiológico, que es este, y por otro lado tenemos que mantener en la cabeza el modelo molecular. ¿Ya? Entonces, este resultado experimental que nosotros podemos medir en una sinapsis glutamatérgica se explica por el modelo molecular que vimos al principio. ¿Ya? Entonces, es como la relación. De hecho, como les dije, históricamente se supo esto primero antes de tener la explicación molecular. Ya, jóvenes, estamos en el tiempo, así que pueden salir al recreo, ¿ya? Que estén bien y nos vamos a ver después del 30, así, porque el jueves es feriado, ¿ya? Así Chao, profe. que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias.